Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola. Qué bueno que pueden hablar. Pueden decir cualquier cosa aquí también y pueden estar con las cámaras prendidas, todo. No hay ningún problema. Bueno, hoy día vamos a ver el tópico de trending. De hecho, justamente lo tienen que hacer para la tarea 2 bastantes veces, así que les va a servir bastante. ¿Cómo les fue a todo esto en la tarea uno? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo la sintieron? Yo la encontré piola, menos la 5. La 5 me compliqué mucho, se la encontré difícil. Ya, la 5 sería como la única que uno podría tener como dudas, ¿cierto? Porque el hacer el modelo no era claro, o sea, al final tenía un poquito más de creatividad. Igualmente en la 3, si no me equivoco, cuando les pedían como hablar de la... Y tenía varios puntos, 20 puntos tenía para explicar un poco la serie de GDP Plus, también era un poquito más complicado si es que lo hicieron bien en ese sentido, porque había que hablar un poquito de la serie, de que la serie era filtrada, o sea, que se ocupaban dos, tanto el inflow como el outflow, para hacer esta serie de GDP Plus, alguna de esas cositas. Por supuesto, tampoco está mal decir que era una serie que capturaba movimiento entre quarters y que era anualizada, eso era lo principal, pero para tener todo el puntaje tiene que ver también con haberse leído un poquito de esta parte del paper que yo se lo dejé en el foro. También ahí podría ser que era un poquito más tramposa la pregunta. Más que eso, todo lo demás debería haber sido un poquito más fácil. Ya, entonces en esta les voy a mostrar, les voy a subir de hecho el código que hice de trending. Todos estos códigos que van a ver en la ayudantía, todos están hechos por mí. Principalmente la Vale a veces como que arregla algunos, pero están hechos desde enero hasta ahora. Así que cualquier duda que tengan como del código en específico, también me pueden preguntar a través de mails y cosas por el estilo. Voy a compartir pantalla. En Oye, una cosa, ¿podrías subir el código antes de la ayudantía para poder ir tomando apuntes ahí, porfa? esta, ya. Se lo subo inmediatamente. Gracias, te pasaste. No hay problema. Mm, mm, mm. Cursos. Sí. Entonces sería esta. Dirección de trending. Y le voy a subir también la base de datos que vamos a ocupar. Este. Perfecto. Le vamos a poner 4. Listo. Ahí está subido, para que lo puedan también ir chequeando a medida que vamos avanzando. Gracias. Este código que le hice está súper detallado. Me esforcé en cada línea ir poniendo como el paso en que nos referimos. Así que también es como autocontenido. Eh, 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 Así que vamos a partir. Lo primero es que hay como dos formas de sacarle la tendencia a una serie. Van a ver que hay varias series que, por ejemplo, cuando ustedes hicieron la tarea uno tenían una serie del PIB que antes de transformarla a logaritmo y restarle los quarters del logaritmo, entonces esa serie no era estacionaria, tenía una tendencia. Los PIB generalmente tienen tendencia, de hecho, o sea, o sea, si uno ve el PIB desde 1970 hasta ahora, simplemente va aumentando. A veces baja un poco y sigue aumentando. Entonces, tiene una tendencia clara. Entonces, lo que tenemos que hacer para poder trabajar estas series y que cumplan tanto con la estacionalidad como la ergodicidad, necesitamos sacarle la media.
Para sacarle la media, entonces tenemos dos áreas. La área determinística y la área estocástica. La área determinística se compone por cualquier polinomio que uno le agregue como a la serie para poder restarle esta tendencia. Entonces nosotros en este caso vamos a ver las más clásicas, que son la lineal y la cuadrática. Y en la estocástica vamos a ver el filtro HP, que también es súper clásico en la literatura, y también primeras diferencias, que también se puede hacer. También si es que necesitan, si es que con la primera diferencia no se puede hacer estacionar el proceso, se puede sacar la segunda diferencia, la tercera diferencia, etc. Lo que van a tener que tener mucho cuidado es con la interpretación de esa serie. Porque si ustedes necesitan terceras diferencias para poder hacer estacionar un proceso, probablemente sea muy complicado interpretar esa serie. Eso es lo principal. Ya, lo primero entonces vamos a trabajar con los datos sacados desde el Banco Mundial. Se los voy a mostrar igualmente antes de empezar a trabajar con ellos. Están aquí. Y estos datos son, bueno, una base de datos bastante grande, la uso entera, pero vamos a trabajar solamente con una hoja específica que va a ser la de Chile para esta ayudantía. Y vamos a trabajar con las series del PIB de Chile desde 1970 hasta 2018. Perfecto. Esta serie, o sea, esta base de datos tiene, bueno, bastantes países y tiene varios indicadores, por lo tanto ustedes pueden jugar con eso. Simplemente cambiando la serie con la que ocupan, con la que trabajamos acá, van a poder trabajar tanto con el consumo de gobierno, como la exportación, importación, etcétera, de cualquiera de estos países que estén acá. Dicho esto, entonces, vamos a leer los datos. Vamos a setear el periodo, la variable de periodo, que sería el año, y vamos a graficar nuestros datos para ver cómo son. Esta sería la serie del PIB. Se nota claramente una tendencia, ¿cierto? Y en cualquier caso del PIB, o sea, es súper raro que en un... Quizás si vemos este gráfico, por ejemplo, para Venezuela, quizás sea diferente. Por ejemplo, pero son casos muy, muy, muy raros. Entonces, la mayoría de estos del PIB, para la mayoría de los casos de países, tiene esta tendencia al alza. Entonces, tendremos que quitarle esta tendencia de alguna manera. No parece estacionaria, entonces, ¿cierto? Y probamos primero con un proceso R1 sencillo, para poder sacarle también la raíz unitaria. O también podríamos sacar en este mismo momento, que esto no lo hice antes, el test de Pepperrón, que es de estacionariedad, para ver si es estacionario o no. Deberíamos encontrar que no es, ¿cierto? Perfecto. Testeamos entonces. ¿Qué nos dice este valor? La hipótesis nula de este test, si no me equivoco, lo tengo aquí anotado, es que el proceso tiene una unidad, o sea, una raíz unitaria, o sea, no es estacionario. ¿Qué quiere decir? Que con 0,997 estamos diciendo que no es estacionario al 99,7%. ¿Perfecto? No es estacionario al 99,7%. Esta serie no es estacionaria por ningún lado. Luego hacemos lo mismo, por ejemplo, para testear simplemente un ejemplo. Ocupamos esta serie del PIB tal cual, armamos una R1 y le sacamos la raíz unitaria a través del stat_arrows. ¿Qué nos da esto? Un pequeño gráfico que nos dice que la raíz, o sea, que la solución de este polinomio implícito en este proceso R1 está en el círculo unitario, justamente. Por lo tanto, no es estacionario también. También son dos formas de ver lo mismo. Vamos entonces con las tendencias determinísticas primero, que son las más como, ¿cómo decirlo? Más fácil de alguna otra manera de entender al principio. Tengo una pregunta del stat arrows, ¿Mm? que cuando lo calculáis,
si veis como en la salida es data, a mí me aparece como el eigenvalue y el modulus, que son 0.99, muy cercano a 1. Eso igual es no estacionario a pesar de que está dentro del círculo. Claro, podríamos decir que está al límite, ¿cierto? No es uno, Sí, claro. pero el estar tan cerca, si hacemos de alguna otra manera un test de que si que este valor está entre uno, probablemente dé que con gran porcentaje de confianza está en uno. Y es justamente lo que hace un poco el test de Pepperrun. O sea, que está testeando si que esta raíz aunque no sea uno, es significativamente uno. Y estamos viendo que sí es significativamente. Ya, perfecto. Gracias. Ya, entonces la tendencia lineal, lo primero que hacemos es generar una variable lineal, ¿cierto? Para la variable lineal lo que hacemos es contar desde el 1 hasta la cantidad de observaciones que tenemos, y para eso hacemos entonces esta variable x, que es igual al guión bajo n, la típica, que es nuestro contador. Después regresionamos esta variable, nuestra variable pi, eh, contra nuestra variable lineal. ¿Para qué? Para sacar este coeficiente que acompaña el x, nuestra variable lineal. Porque tenemos que ajustar por el nivel que tiene nuestra variable. O sea, si nuestra variable pi es del orden de 20.000, no sé, 20 millones de dólares, no sé, o lo que sea, entonces necesitamos ajustar esta variable lineal a eso. O sea, no podemos estar comparando esta variable lineal del 1 al 50 con una variable de 20.000. Es por eso que estamos regresionando y sacando este coeficiente. Además que necesitamos la constante para partir desde donde parte nuestra serie. Necesitamos estos dos coeficientes para la tendencia lineal. Uy, aquí me mandé un pife. No, quizás lo hice muy rápido en un momento. Pero después si quieres se lo subo, pero porque acá estoy guardando la constante, pero manual. No debería ser así. O sea, hay un comando para eso. ¿Ya? Ya, pero la cosa es que va lo mismo. Estamos guardando tanto el coeficiente, nuestro coeficiente beta, y nuestro alfa, que sería nuestra constante. Luego de eso, entonces, generamos nuestra variable lineal ajustada por niveles de la variable del pi, que sería el beta por x, y ese beta por x lo sumamos al alfa, que sería nuestra constante, para sacar esta tendencia lineal. Esta variable sería nuestra tendencia lineal. Y luego, para generar nuestra variable ya sin tendencia, el PIB sin tendencia, simplemente nuestro PIB lo restamos con nuestra variable de tendencia. Veamos cómo se ve. Estábamos en esta arrow. Ya, veámoslo entonces cómo quedó con este gráfico, y así nos queda nuestra variable con la tendencia puesta en el mismo gráfico. Se ve más o menos, ¿cierto? Digamos que es un ajuste que nos va a ayudar, que quizá provoque que no sea estacionaria, pero le falta. Un poquito naive el resultado. ¿Y ya. ¿Cómo nos queda nuestra variable sin tendencia? Así. No parece muy estacionaria, la verdad, ¿cierto? Mejor que antes, pero le falta. Veamos con nuestro test de Pepperrun. ¿Qué nos dice? ¿Ven bien acá? Que mi pantalla creo que tiene mucha resolución a veces. Entonces, como para ver. Si se agrandara un poco, yo creo que sería perfecto, pero sí, se lee un poco. A ver. Ahí sí. Mejor. Sí, ahí se ve. Gracias. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? El test. Tiene un p-value de 0,17. Vamos de nuevo a nuestra hipótesis nula de este test. La hipótesis nula dice que este proceso tiene una raíz unitaria, o sea, en otras palabras, que es no estacionario. Por lo tanto, recordar, por ejemplo, aquí le puse un recordatorio, que un p-value menor a 0, o sea, a 1%, 5%, a 10% significa que la hipótesis nula es falsa a ese nivel de confianza, ¿cierto? Al nivel de confianza de 1 menos p, o sea, al 90%, 95%, 99%.
Y cuando un p-value es mayor a 1, 5, 10%, quiere decir que la hipótesis nula es verdadera a ese nivel de confianza. O sea, 90, 95, 90, 99%. Entonces, lo que nos está diciendo aquí este valor P, nos está diciendo que la hipótesis de que no es estacionario es falsa al 82,14%, que sería el 1 menos P. Por lo tanto, es no estacionaria el 17,86%. Podríamos decir, de hecho, así ya con los parámetros habituales de 99, 95 y 90%, que esto no es estacionario. Esta serie no es estacionaria. Aún así, al sacarle la tendencia lineal. Me enredé un poco. ¿La hipótesis nula cuál es en este test? La hipótesis nula en este test es que el proceso tiene una unidad, o sea, una raíz unitaria. O sea que no es estacionario. Cuando el proceso tiene una raíz unitaria, o tiene raíces unitarias, dependiendo del proceso, quiere decir que no es estacionario. Entonces lo que estamos testeando es si que este proceso es estacionario o no, y dependiendo de la hipótesis nula, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. El p-value nos va a decir si es que es una o la otra. En este caso, el p-value de 17,86% nos está diciendo que no es estacionaria a ese porcentaje. Esteban, una pregunta. ¿El PIB de tren lineal es el error entonces como el residuo de la regresión lineal que hicieron antes? Sí, ¿Sí? sí, A eso, gracias. sí, muy bien pensado. Uno podría testearlo. O sea, yo tendría a pensar que sí, tiene todo el sentido del mundo. Después, si quieren, pueden, por ejemplo, jugar con esto, sacar el predict de los residuos y ver si es que es lo mismo. Debería ser. Lo podríamos probar ahorita. ¿Vale? O sea, yo estoy casi 100% seguro de que sí. ¿Cierto? Debería ser. A ver, Sí. jugámoslo con la tendencia lineal. Entonces, saquemos el predict. Aquí. Y aquí. Si no me equivoco, era así. Aquí generalmente le poníamos algo más. Prueba. ¿Ya? Tenemos los residuos. Generamos entonces nuestra variable de tendencia lineal. Listo. Entonces tenemos nuestros residuos y nuestra tendencia lineal. Sí, perfecto. Está casi igual. O sea, esta variación de 0,2 es significativa. Súper, súper, súper. O sea, todo esto podrían habérselo guardado con un comando. Qué bien, muy, muy, muy bien. ¿Cómo eso? ¿Podríamos haber hecho la línea 29 para evitar todo el resto? La 29 cambia de alguna otra manera estas 4. Entonces después lo único que tendrías que hacer es restarle, o sea, estas 5, porque el PIB de tren lineal sería nuestro residuo. Ya. Eso sería. Ah, entiendo. Gracias. Sí. Vamos a poner en verde. Perfecto. Vamos entonces con la tendencia determinística cuadrática. Y aquí ya vimos todo con la tendencia lineal. También les quiero decir que voy a intentar hacerlas, de alguna manera no sé cómo será en el futuro, pero voy a intentar hacer la ayudantía un poquito más corta. La primera vez que la hice yo, o sea, fue como de 1 hora 10, y ver código durante 1 hora 10 cansa bastante. Entonces la estamos intentando hacer más cortita desde ahora. Con la Vale también. Ya, la tendencia determinística cuadrática, lo que hacemos es exactamente lo mismo. Generamos entonces nuestra variable cuadrática, hacemos la regresión, tanto con x contra x2, o sea, nuestra variable lineal y nuestra variable cuadrática. Generamos las dos variables, guardamos entonces
la constante, la variable lineal y la variable cuadrática, ¿cierto? O sea, son dos variables cuadráticas, pero es la primera y la segunda, ¿cierto? La primera que sería lineal, porque no está al cuadrado, y la segunda está al cuadrado. Eso es lo que hacemos. Entonces, guardamos el coeficiente de nuestro primer beta, lo multiplicamos contra nuestra x, guardamos nuestra constante, guardamos el coeficiente de nuestro segundo beta, lo multiplicamos por nuestro x al cuadrado, nuestra variable cuadrática, y generamos nuestra variable cuadrática, de tendencia cuadrática. Como ustedes vieron, entonces esto se puede hacer exactamente igual con el predict de los residuos. Igual creo que esta forma, para mostrarlo en la identidad, es mejor porque saben como cuál es el proceso paso a paso. Pero ustedes, como ya saben ahora, es lo mismo que los residuos. Pueden sacarlo con eso. Luego entonces generamos nuestra variable de PIB sin tendencia cuadrática y veamos cómo nos queda. Voy a tirar todo, por si acaso, porque no sé en dónde quedamos. Así nos queda, ¿cierto? Se ve un poco mejor. Pareciera como que el PIB tiene más tendencia cuadrática. Pero eso no lo sabemos hasta que lo testeemos. Se ve mejor. Es lo único que podemos saber ahora. Cómo se ve nuestra variable sin tendencia, también se ve quizás un poco mejor, ¿cierto? Como que está más estacionaria en torno al sol. Hagamos nuestro test de estacionalidad y ¿qué nos da? ¿Qué significa ahora que ya saben más o menos cómo interpretar un poquito este test? Yo creo que también lo ocuparon antes, ¿sí? Pero, ¿qué significa este 33,22%? Que no rechazamos. No rechazamos, ¿cierto? Que no rechazamos al 32,22%. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que no rechazamos la hipótesis nula. Nuevamente, volvamos atrás. La hipótesis nula era que el proceso es no estacionario. Entonces podemos decir que es no estacionario al 33,22%, ¿cierto? Porque no rechazamos al 33,22%. Es no estacionario al 33,22%, por lo tanto, estamos diciendo que no es estacionario, significativamente hablando. Lamentablemente, aunque se haya visto bien cómo ajustaba la tendencia, en el test nos está diciendo que realmente no es estacionario. Y de hecho es peor que el otro. ¿Se acuerdan que tenía antes un p-value de 17, y tanto? Ahora tiene un p-value de 33,22 y nos está diciendo que es menos estacionario. Así que Una cuidado. pregunta. ¿Sí? Elegir regresionar como por rec de PIB de x y x cuadrado es como el estándar para las cuadráticas, ¿no es cierto? Podría poner también 2x más x cuadrado y... Claro, o sea, que ahí estarías como agregándole, yo creo que debería ser lo mismo, pero al final ese 2x debería cancelarse de alguna manera. Cuando tú estás regresionando por OLS, te va a ajustar eso igual. Pero por eso yo diría que esto es como lo más simple y debería llegar a lo mismo. El 2x Ya. es ¿cómo decirlo? Como una parametrización, un Sí, escalamiento. sí, exacto, porque al final, digamos, el beta va a absorber básicamente ese 2 que le estaría multiplicando al Exacto. 2x, Es por ejemplo. diferente, pero claro, exactamente. Ya. El beta sería diferente, pero el resultado de los residuos o la diferencia que estamos encontrando entre la tendencia y la serie original sería la misma. Exacto. Súper. Exactamente. Ya. Muchas gracias. De nada. Cualquier duda me pueden ir preguntando. ¿Sí o sí? Ya. Entonces, ¿en dónde estábamos? En este test. Nos está diciendo entonces que esta tendencia no es suficiente para para dejar estacionaria la serie. Veamos nuevamente con el ejemplo de la R1 simple. Testeamos con la R1 y veamos
sus raíces unitarias. O sea, su raíz del polinomio. Este te está diciendo que lo vuelve más estacionario, pero por otro lado, el test no te está diciendo que no es tan estacionario. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Al final, este test, el último que estamos testeando, lo estamos testeando para a un modelo específico, para un AR1, ¿cierto? Es un ejemplo que pusimos. Podrían haber puesto un AR2 y ver también las raíces del polinomio del AR2, serían 2 raíces entonces y así. Pero hay que tener cuidado entonces con eso. Se pueden ocupar los dos. Este yo diría que es un poquito más general, este más específico. Este se ocupa generalmente cuando tú ya tienes una idea de qué proceso debería seguir la serie. Una cosa importante es que generalmente las tendencias determinísticas son inconsistentes con la teoría económica. Esto principalmente por la pregunta de que es súper extraño que algo se comporte de manera determinística en el mundo real. No es, o sea, si fuera determinística, de alguna otra manera estás diciendo que tú estás siguiendo una regla para el PIB, por ejemplo, y eso generalmente no es así. Es más que nada por eso. Entonces la interpretación se pierde un poco. ¿Alguna duda con las tendencias determinísticas? Porque vamos con el HP. Sí, te voy a preguntar, el concepto determinístico al final, ¿cómo era? ¿Cómo lo veis como...? Concepto determinístico significa básicamente el antónimo de estocástico. El estocástico es que tiene variabilidad, que se rige de alguna otra manera por procesos que son aleatorios. En cambio, determinístico es completamente lo contrario. Es de tal manera siguiendo unas reglas, y esa regla en este caso sería la lineal o la cuadrática. Entonces, tú puedes tener un polinomio que le asigna esa regla. En cambio, el estocástico es completamente al revés. O sea, tiene que ver con la tendencia que es aleatoria y tú estás capturando esta aleatoriedad de alguna otra manera. Ya, muchas gracias. ¿No? Vamos entonces con las tendencias estocásticas. Aquí vamos a dejar las tendencias. ¿Deterministas o determinísticas? Según yo tengo entendido. No es algo consensuado. Ya. Filtro HP. Lo primero es que el filtro HP lo que hace es capturar dos cosas. Una parte la tendencia y otra parte la variable cíclica que diríamos. Y la variable cíclica es con la que nosotros vamos a trabajar como serie estacionaria, ¿cierto? Que debería entonces estar rondando sobre la tendencia. Lo que captura el filtro HP en la tendencia o en el ciclo va a depender de un parámetro que ocupa el HP, que es el parámetro lambda. El parámetro lambda, entonces, lo que hace es que a medida que el lambda se va a infinito, el componente asociado con la tendencia del filtro HP se vuelve lineal. O sea, la tendencia que captura el filtro HP cuando el lambda se va al infinito es lineal. Si tú pones un lambda 1.000.000, entonces va a llegar al mismo resultado que tuvimos con la tendencia lineal. En cambio, por otro lado, si es que el lambda se va a 0, entonces tenemos completamente lo contrario, que toda la variación de la serie va a ser atribuida al componente cíclico, entonces como si no hubiera mucha tendencia, no hubiera tendencia que capture. Ahí ustedes pueden ir jugando con la intuición que eso significa, ¿cierto? A medida que aumenta el lambda, se vuelve más lineal, entonces si que lo va disminuyendo, entonces la tendencia puede moverse, ¿cierto? Si es que hay infinito lambda, es recto, completamente estricto, y si es que uno lo va disminuyendo, va capturando más movimiento cíclico en la tendencia. Y te vas quedando con menos movimiento en el ciclo, que es nuestra variable que nosotros queremos estacionarizar. ¿Se entiende eso? ¿Alguna duda al respecto?
Esto es un proceso bastante complejo, el HP filter, pero en Stata es completamente sencillo. Uno ocupa el comando tsfilter, HP, y transforma la variable en otra variable filtrada por HP. Nos quedamos con el componente cíclico que nosotros estamos diciendo. Y nosotros lo único que hay que hacer entonces es decirle qué lambda poner. Entonces, ese lambda puede estar, bueno, puede estar motivado por teoría o bueno, por bastantes cosas. Y la teoría, por ejemplo, de Rabin and Ulrich, lo que nos dice es que para datos anuales, que son nuestros datos en este caso, son PIB, datos de PIB anual, podemos ocupar entonces 6,25 de lambda. Para datos trimestrales, 1600, y para mensuales, 129. Es como una convención que tienen ellos, por ejemplo, y que la mayoría de la literatura ocupa. Ellos tienen obviamente un paper que demuestran por qué es así y todo lo demás, pero no vamos a centrarnos en eso. Entonces ocupamos este filtro y lo graficamos. A ver cómo se ve. Ahora se ve un poco mejor, ¿cierto? Como que está capturando entonces esta tendencia estocástica. ¿Por qué? Porque la raíz unitaria lo que te está diciendo es justamente que hay una tendencia estocástica. O sea, de alguna manera es eso. Para capturar esa tendencia de una raíz unitaria, generalmente es a través de una tendencia estocástica. Entonces, se ve un poco mejor, hacemos nuestro test. ¿Qué esperarían ustedes que fuera de esto? De una variable, o sea, de una tendencia estocástica. Por el comportamiento en el último gráfico que nos mostraste, o sea, pareciera que sí es estacionaria ahora la serie. Claro. Aparte que casi de forma generalizada, cuando aplicamos, creo, el filtro HP o diferencias, por lo general casi siempre las series se vuelven estacionarias, no sé, por alguna razón. Exactamente, es verdad, es verdad. O sea, al final, generalmente, uno aplica filtros bueno, este proceso de trending a series que tienen una raíz unitaria. Así es como testeamos. Testeamos primero tiene raíz unitaria y luego le empezamos a sacar la tendencia. Cuando no hay raíz unitaria, igual uno le puede sacar la tendencia, pero es como nuestro límite de decir hay que sacarla. Y cuando tiene raíz unitaria, al sacar la tendencia, generalmente tenemos que hacerlo por la tendencia estocástica, porque es justamente la raíz unitaria está diciéndote que tiene tendencia estocástica. Y por cómo se ve la serie, como decías, Norby, que debería ser, ¿cierto? Debería ser que estacionaria. Y justamente es lo que nos dice. El test nos está diciendo, en este caso, que es no estacionaria al 0%, ¿cierto? Al 0% es no estacionario. Por lo tanto, podríamos decir que es estacionario. Tal. ¿Se entiende por qué? Esto, o vamos de nuevo, por ejemplo, con la hipótesis nula y todo eso, porque es totalmente comprensible. O sea, esto de la hipótesis nula y del p-value y todas esas cosas es como súper confuso y puedes llegar a cosas completamente diferentes. Entonces, es súper bueno cuando lo tengas súper claro. ¿No? Sí, todo bien, creo, porque, o sea, al final, o sea, por lo que nos habías comentado, si el p-values es aquí en este caso prácticamente cero, entonces hasta con un nivel de confianza del 1%, rechazaríamos la hipótesis nula. Claro, exactamente. Exactamente. Y como la hipótesis nula era que el proceso no es estacionario, estamos rechazando al 1% o al 99% de confianza que no es estacionario. Estamos rechazando que no sea estacionario, por lo tanto estamos diciendo que es estacionario. Bien. Ocupamos nuestro ejemplo típico de probar con una R1 y ver si que, el gráfico nos dice que están dentro del círculo unitario. Y aquí sí o sí nos está diciendo que está dentro del círculo unitario, teniendo en cuenta que nuestro proceso específico sería una R1. Así que bien. Súper bien era el filtro HP para entonces este comportamiento del PIB, por ejemplo.
se ocupa bastante el HP o las diferencias para el PIB, así que es justamente lo que queríamos llevar. Son cosas importantes que tiene el filtro. Bueno, el filtro HP remueve tanto la parte lineal como la cuadrática, dependiendo obviamente de cuánto sea el lambda, ya lo dijimos, pero si es que el lambda está entre infinito y cero, va a quitar un poco de ambas. Remueve fluctuaciones de alta frecuencia, porque, bueno, a medida que cambie el lambda también eso va a depender, pero a medida que el lambda esté entre medio, también va a quitar estas fluctuaciones, o la mayoría. Y por construcción, una cosa súper a tener en cuenta, que es justamente lo que los economistas, algunos de ellos, atacan, es que el filtro HP tiene problemas con el inicio y el final de la serie. Perfecto, por construcción. Cuando ustedes vean, o creo que ya la vieron, por construcción, o vieron la fórmula, por construcción tiene problemas tanto en el inicio como en el final. Perfecto. Y vamos al final entonces con la primera diferencia, que sería el último de este ayudante. Primero lo primero hacemos es súper fácil diferenciar la serie y es súper fácil sacarle como esta tendencia a la serie. Entonces, como lo hicimos en la primera ayudantía, vamos a testear tanto el logaritmo del PIB, la diferencia del logaritmo del PIB, la diferencia del PIB, el PIB como tal. Vamos a agrupar todo estos gráficos y ver más o menos con cuál nos queda, ¿cierto? Entonces, sabemos que el PIB se comporta mal. Sabemos que el logaritmo del PIB aquí se ve que también no se comporta muy bien. Tampoco tiene mucha interpretación el logaritmo como tal del PIB. Si uno no lo diferencia. La diferencia del PIB se comporta mejor. No es completamente bueno, pero se comporta bien, mejor. Y la diferencia del logaritmo del PIB también se comporta bien. ¿Cuál es la diferencia? La interpretación. Aquí hay que tener mucho ojo en la interpretación que tenga... Uy, lo siento. Espérense. Voy a sacar a la perrita. Ya, ahora sí, lo siento. Ella siempre está afuera, pero esta vez me estaba acompañando, no sé por qué. Voy a gritar. Ya. Ya estábamos entonces en que la diferencia del PIB y la diferencia del logaritmo del PIB, ¿cierto? Entonces lo que hay que tener ojo aquí es la interpretación que tenemos de esta serie. Podemos quedarnos con la diferencia del logaritmo del PIB o la diferencia del PIB, pero esto ya no empieza a significar lo mismo que el PIB como tal, sino que sería el crecimiento del PIB para el caso de la diferencia del PIB, y sería el crecimiento porcentual del PIB en el caso de diferencia del logaritmo del PIB. Eso hay que tener muy en cuenta y es justamente lo que les comentaba al principio, que si uno diferencia dos veces ya ahí hay que tener cuidado porque qué es lo que se está interpretando. No es fácil interpretar una serie de diferencia dos, tres veces. En este caso entonces, tanto el crecimiento del PIB como el crecimiento porcentual se comportan bien y nos vamos a quedar por elección con el crecimiento del PIB. Sería la diferencia del PIB. Entonces generamos nuestra variable, diferencia del PIB, y testeamos si es que es estacionario. Como ya vimos, ¿sí? ¿Alguien habló? Ah, no, ya. Como ya vimos, deberíamos encontrar que la serie sea, o sea, sea estacionaria. Ahora, veamos primero, antes de testearlo, con un gráfico, ¿cierto? Ya está generada. Ya, la serie... Ah, bueno, ya la habíamos visto, lo siento. Pero esta es nuestra serie final, ¿cierto? Esta, la que estaba en la esquina superior derecha de nuestro cuadro anterior. Testeamos entonces y vemos que en este caso la serie es estacionaria al 0,02%. O sea, súper bien. Podríamos decir que no es, o sea, es estacionario.
tal cual. Ese nivel de significancia. Probamos nuevamente con nuestro proceso AR1 para testear, para ver. Y lo que nos dice justamente lo mismo, que sí o sí está dentro del círculo unitario. Entonces eso sería. Estaríamos hasta aquí con la ayudantía. Lo que más les quiero pedir con esta última, porque uno siempre tiende, ya cuando uno sabe de tendencia, cuando uno ya entiende todas las tendencias que hay, se va generalmente por la diferencia, porque es fácil de testear, fácil de averiguar si una serie tiene esa tendencia o no, pero hay que tener cuidado con la interpretación de la nueva serie que estamos obteniendo. Perfecto. No sé si tienen alguna duda, si me pueden decir, ¿ningún problema? Yo quería comentarte algo ahí respecto a la interpretación. Digamos, o sea, sí, soy consciente, pues, como, o sea, que sí hay que tener cuidado, pero también al final creo que sí tiene alguna bondad las diferencias respecto a los demás, porque, digamos, por ejemplo, el filtro HP, aunque mucha gente lo considera como que nos permite capturar el ciclo, es decir, como que el HP lo consideran como el producto potencial en este caso, por ejemplo. Pero también otra gente como que critica eso. En cambio, las diferencias, o sea, al final nos pueden dar como el crecimiento, como decía vos. Entonces, el crecimiento tiene cierta interpretación. Es cierto que no estamos haciendo inferencia respecto al nivel, pero sí tiene alguna interpretación. Y las otras determinísticas como que cuesta más interpretarlas, creo yo. Exactamente, o sea, hay que tener cuidado exactamente como tú dices, hay que tener cuidado con la interpretación de esta nueva serie, pero lo bueno es que podemos interpretarla igualmente. En cambio, las tendencias lineales o cuadráticas, ya interpretarlas suena un poco más complicado. O sea, estamos diciendo que son los residuos de una tendencia determinística, y esa tendencia determinística hay que explicar por qué estamos sacándola. O sea, por qué estamos diciendo que una serie tiene una tendencia lineal. ¿Por qué tendría eso? Entonces, claro que sí, hay que tener en cuenta eso, hay que tener cuidado con la interpretación, pero por lo menos en la de primera diferencia sí se puede interpretar, al igual que en el filtro HP, como decías tú. Tenemos la tendencia, que sería el potencial, y la otra parte cíclica, que sería, bueno, el ciclo del PIB. Así que muy bien, muy bien. ¿Alguna otra duda? Yo tengo una duda que no es como de la ayudantía, pero yo no entiendo por qué el logaritmo natural de la diferencia, ¿Mm? perdón, la diferencia del logaritmo natural es crecimiento porcentual. Como que hago la matemática y no es lo mismo que como el delta I sobre el I anterior. Era una cosa algebraica más que nada, era una aproximación. No sé si te acuerdas como la aproximación de Taylor, justamente tiene ese mismo paso, como de aproximar por la diferencia del logaritmo la aproximación, o sea, la diferencia porcentual de una serie. Es más que nada álgebra, búscalo en internet si quieres, si no lo encuentras, yo te puedo mandar el material, pero es súper documentado. O sea, al final por qué la diferencia del logaritmo es diferencia porcentual, y te va a salir sí o sí como el paso a paso. No te lo puedo explicar acá porque en verdad es un paso como algebraico, y que se entiende si uno lo mira detalladamente. Ya, bueno, gracias. Y si juntáis esa ecuación y la tiráis como la división y le ponéis un más menos uno, te da la aproximación al tiro. Exacto, es que es una aproximación como decían ustedes. O sea, no va a dar exactamente el mismo valor, pero sí es un aproximado bastante bueno. Exacto, exacto. Súper, súper. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces lo dejamos hasta acá. Tienen el foro de la tarea 2 para que pregunten cualquier cosa por ahí. En este caso, la Vale va a estar más pendiente de esta tarea. Por ahora, o sea, igual yo creo que me voy a meter en la segunda parte, será, o la primera parte, nos vamos a dividir por ahí. Pero por ahora ella va a estar como más pendiente. Y eso es todo. Cualquier duda igualmente de la ayudantía o cosas así, también me pueden preguntar por mí. Eso. Un abrazo y nos estamos viendo. Que tengan un Ok, buen fin de semana. gracias. Chao, chao, cuídense.
Es interesante. Ahora sí. Chao. ¿Qué? ¿Me hablan? Subir el buffer que hiciste ahora, o sea, como los cambios que le hiciste tú. ¿Cómo? ¿Francisco? ¿Cómo? Dice que vas a subir el buffer que hiciste ahora. Uy, es que creo que no te escucho casi nada. A ver, pero déjame ponerlo. Ya, ahora sí, a ver. Ahí está. Ya. Sí, porque no. Ah, el nuevo, el actualizado con todas las cosas. Ya, sí, lo subo ahora. Súper. Ningún problema. Que tenga buen fin de semana. Chao, chao, gracias.